adiestrados por ti, sabiendo que los tiempos han sido duros, pero sé que tu presencia siempre ha estado con nosotros. Declarando, mi Dios, que tu gracia inagotable se perfeccionará en nuestras debilidades y daremos testimonio que hemos ido superando día a día todas las pruebas y todos los obstáculos que han venido. En el nombre bendito de Cristo lo declaramos que así será. Amén. Y amén. Y amén. Amén. Bien, estaba hablando de que el Señor nos permitirá en su gracia salir adelante de algunas situaciones adversas. Hemos tenido experiencias bien duras, bien difíciles, todos ustedes, su servidor también, pero estamos creyendo que Dios manifestará siempre su cobertura en medio de los tiempos difíciles. Y por eso la palabra es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera en nuestro camino, para que a través de esta palabra seamos preparados para que en el día de la prueba, en el día de la tribulación, no nos falte la fe. Un día le dijo el Señor Jesús a Pedro. Pedro le dijo: te tengo una noticia. Y Pedro estaba a la expectativa de qué era la noticia, y le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no temas, porque yo he orado al Padre para que tu fe no te falte. Y hoy sabemos que no nos faltará la fe para creer que saldremos adelante, porque Dios envía su palabra en tiempo oportuno. Amén. Por favor, abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 7, verso 5. Voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. 2 Corintios 7:5 dice así la palabra: cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Después de Cristo, como verdadero hombre que pasó muchas tribulaciones para cumplir su ministerio, su llamado, el apóstol Pablo es un testimonio en el Nuevo Testamento de los padecimientos y los sufrimientos para cumplir la obra del ministerio. Por eso, estas batallas que tuvo Pablo a causa del Evangelio, en todo momento vinieron tal vez a causar alguna inestabilidad, pero Pablo se reponía porque dependía del Dios que él predicaba. Amén. Y entonces vemos a la luz de la palabra que Pablo relata acá que ha enfrentado conflictos de todos lados. Esos conflictos arreciaron sobre la vida de Pablo, y él está dando testimonio que no hubo descanso. No hubo reposo para su alma. Había un conflicto tremendo sobre la vida de Pablo, y dice que estaba rodeado de esos conflictos. Batalla por fuera y temores por dentro, porque cuando vienen las batallas y vienen los conflictos, el alma se abate, el alma se aflige. Y por eso en esta hora Dios envía esta palabra, porque conociendo nuestros corazones, Dios está diciendo: si vuestra alma ha tenido aflicción, ha tenido conflicto, ha tenido una serie de circunstancias difíciles y ha querido invadir el temor, el miedo, la ansiedad, la aflicción, la depresión, hay palabra que Dios envía en tiempo oportuno para que nosotros no perdamos la fe y nos extendamos hacia adelante, porque usted y yo tenemos que terminar esta carrera que hemos iniciado, creyendo y poniendo nuestra esperanza en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, porque tiene que estar bien claro el objetivo de nosotros. Somos de la iglesia que perseverará hasta el final, superando todo, porque Dios siempre estará con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El apóstol Pablo
Fue un hombre con debilidades, un hombre que tuvo momentos difíciles. Él experimentó a lo largo de su vida ministerial diversos obstáculos, traiciones, persecuciones, pero tenía bien claro hacia dónde iba, porque Cristo se le había revelado. Y lo que hoy quiero compartirle en esta hora, que la predicación de la palabra no es para entretener a una multitud de personas. La predicación de la palabra es para que se nos revele al Cristo que predicamos, que se nos revele la verdad de por qué somos redimidos por la sangre del Cordero, para qué hemos sido redimidos, hacia dónde vamos. Y tenemos que tener esa firme determinación que nuestras vidas tienen un sentido. Y si el apóstol Pablo, como un hombre, estaba testificando que había pasado problemas que le abrumaron y le rodearon en Macedonia, tenemos que ir a la Escritura. ¿Qué había pasado en Macedonia? Usted puede encontrar en el libro de los Hechos, capítulo número 16, del verso 6 en adelante, que el apóstol Pablo estaba atendiendo el compromiso de llevar las buenas nuevas de salvación. Estaba trabajando por el reino. Y entonces dice la Escritura que Pablo estaba pensando ir a Bitinia. Le voy a parafrasear toda esta parte. Estaba planeando ir a predicar el evangelio, y dice la palabra que el Espíritu se lo prohibió. Después quería ir a otro lado, y dice la palabra, el Espíritu también se lo prohibió. Y dice la Escritura que 2 veces le prohibió ir al lugar que él quería para predicar el evangelio, y durmió, y el Señor le dio un sueño y vio a un varón macedonio que lo llamaba, que lo necesitaba. Y entonces dice la Escritura que él entendió que tenía que ir a Macedonia, y fue a Filipos, fue a una ciudad. Y cuando él llegó a predicar el evangelio, sucedió algo que él no se esperaba, pero Dios sí sabía que iba a suceder. Dice la palabra que él tuvo, conjuntamente con Silas, tuvo la experiencia de que una mujer que tenía espíritu de adivinación, tenía esa capacidad por demonios. Esta mujer, esta muchacha dijo: estos son siervos del Dios Altísimo. Y Pablo, habiendo discernido qué espíritu había en esta muchacha, dice la palabra que reprendió ese espíritu, y salió ese espíritu, y la mujer fue libre. Pero el que se molestó, se puso iracundo, era el dueño, era una esclava, el dueño de esa muchacha, porque a través de este espíritu de adivinación que estaba en la muchacha, él había hecho mucho dinero, y se dio cuenta que su gallinita de los huevos de oro ya no estaba. La muchacha era libre de esa potestad que la había esclavizado por mucho tiempo. Y entonces viene este hombre iracundo y denuncia a Pablo y a Silas. Y Pablo, dice la palabra, lo prendieron juntamente con Silas, lo latiguearon, lo metieron a la cárcel, lo metieron a la mazmorra más profunda, nauseabunda que existía en esa cárcel. Le pusieron un cepo. Pero dice la palabra que a medianoche Pablo y Silas alababan al Señor, glorificaban al Dios que ellos servían en medio de esta prueba. Y entonces entendemos y comprendemos que los conflictos que estaba viviendo Pablo hoy daba testimonio a la iglesia de Corinto que él los logró superar. Pero también dice la palabra que por dentro había temor. Por dentro la humanidad de Pablo estaba teniendo temor, porque no sabía si salía vivo de esa cárcel. Pero lo que estaba haciendo era alabando a Dios. No le renegó. Nunca le dijo Pablo al Señor: yo quería ir a tal lugar, pero tú no permitiste que yo lo hiciera. Me mandaste a este lugar. Yo no sé por qué fuiste así. No, el que tiene revelación de la visión de Dios no cuestiona lo que esté pasando, sino en todo tiempo reconocerá que escrito está que todo lo que le pasa a los que amamos a Dios nos ayuda
ayuda a bien conforme al propósito por el cual hemos sido llamados, y la gloria de Dios se manifestó en la vida de Pablo y de Silas. Pero yo quiero que usted tenga grabado en su corazón que hubo un momento de temor, pero comprobó quién era el Dios que lo cubría. Y en esta hora yo no sé cómo está su corazón, si hay un momento de aflicción, un momento de temor, un momento de ansiedad, un momento de incertidumbre. Por favor, hoy día el Señor aumenta mi fe, porque quiero creer que tú eres el Dios que guardó la vida de Pablo, eres el Dios que me guardará, es el Dios que me sostendrá, es el Dios que me consolará, es el Dios que me levantará. Y yo voy a ver después esta experiencia y le contaré a otros, como Pablo le contó a la iglesia de Corinto, que después de todas esas pruebas él había salido adelante. Usted viene a alabar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo vamos a comprobar que Dios es fiel y traerá nuevas fuerzas cuando ya no tengamos nada? ¿Cómo vamos a comprobar el consuelo? Es cuando sintamos la aflicción. Como hombre que estoy aquí predicando, hemos tenido momentos difíciles, pero también hemos visto la mano benefactora de Dios. Y Dios va a permitir que usted vea siempre la mano poderosa y benefactora del Dios que no ha cortado su diestra para salvar. Puede levantar su mano conmigo y diga usted con libertad: en medio de cualquier prueba podrá venir temor, pero voy a comprobar cómo mi Dios me levantó y me dio la victoria para la gloria de su nombre. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, cuando usted va a las Escrituras, se da cuenta que cuando Pablo estaba dando testimonio en el capítulo 7, en el verso 5, él había experimentado temor en su alma por los conflictos, por las batallas, pero comprobó la gloria de Dios. Y vea lo que dice siempre en el capítulo 7, verso 6, siempre en la Nueva Traducción Viviente: pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Y ahora quiero explicarle la importancia de que aquel hombre, tremendo apóstol, tremendo siervo de Dios, dice la palabra que un consiervo, un hijo de la fe, vino, y su presencia delante de Pablo y las palabras que fluyeron en el hablar de Tito, Dios alentó, le dio un aliento de vida a Pablo. Por eso qué importante es que podamos creer que nosotros estamos llamados a orar unos por otros, pero ya viendo la dimensión, cuando la iglesia va creciendo, los pastores no podemos tener el tiempo para estar en todo lugar. Pero qué bendición es, aunque no esté presente su pastor, pero puede ser un hermano, puede ser un pequeño de la fe, porque aquí estamos viendo que Pablo recibió aliento de Dios por medio de Tito. Y en el tiempo de ayuno, el Señor nos hablaba sobre la importancia que creamos que todos tenemos un llamado y tenemos la oportunidad de llevar una palabra de vida, una palabra de bendición, una palabra de aliento, porque Dios quiere multiplicar la bendición en nuestras vidas. Y entonces un discípulo como Tito va y produce alegría, produce aliento en la vida de Pablo. Pablo seguramente había ministrado el corazón de Tito antes, lo había animado, lo había orado por él, lo había ministrado, y Tito había experimentado el poder de Dios por medio de las palabras que fluían en la boca de Pablo. Pero ahora el discípulo viene y le da palabras de aliento, y entonces a través
de Tito, Pablo recibe el aliento para los desanimados. Y entonces él se incluye y dice: Tito, mi verdadero hijo de la fe, me ha traído palabras de aliento. Y eso es lo que hoy quiero decirle a usted. Dese el privilegio que Dios ya le otorgó de ser de bendición para otros, de llevar palabras de aliento a otros. Que del agua que está bebiendo en esta hora aprenda a ser saciado, y con esta agua aprenda a saciar a otros, porque la necesitan. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y entonces el Señor hablaba a mi corazón ayer en la madrugada sobre algo importante. El apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio, inicia describiendo la grandiosa personalidad de Cristo. Habla del Verbo y habla del privilegio de todos nosotros, los que hemos creído y le hemos recibido como Señor de nuestras vidas. Nos da el derecho, la potestad de ser hijo de Dios. Pero hay algo interesante, y yo le preguntaba ayer en la madrugada al Señor, cuando dice en el verso, vaya conmigo al capítulo 1 de Juan, verso número 16. Y entonces aquí me detengo y me sumerjo en esa porción de la palabra que dice la Escritura: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y entonces el Señor, cuando yo estaba orando, y me trajo a colación y me decía: muchos de mis hijos no aprovechan el privilegio de buscar mi presencia. Porque si se les revela mi presencia, tendrán el derecho tomar de mi plenitud, y entonces conocerán mi gracia, que se perfeccionará en cada una de sus debilidades. Y entonces partamos acá esta situación que estamos hablando. Pablo experimentó temores, experimentó los conflictos, las batallas, pero experimentó la gloria de Dios. Y entonces, posteriormente a todo esto que sucedió, todavía recibe la administración de Dios, porque trae Tito palabras que producen en él alegría y aliento. Y entonces aquí vemos a un hombre que conocía entrar a la presencia del Señor. Pero también conocemos ahora a un discípulo que ya había aprendido a estar en la presencia del Señor. Y entonces ahora, cuando el Señor me revela este mensaje, es: qué bendición tenemos si nosotros creemos que tenemos el derecho de entrar a la presencia del Señor y tomar de la plenitud del Cristo que se nos ha revelado, y podemos tomar gracia sobre gracia. Y entonces, si la palabra se nos ha revelado, podemos creer que en el momento preciso del conflicto, de las batallas que tenemos por fuera y los temores que tenemos por dentro, hay un Dios que tiene el control de todo, del Dios que nos está diciendo: de mi plenitud podéis tomar todos mis hijos, para que sea añadida gracia sobre gracia, porque tú estás llamado a ver la manifestación del poder, porque no vas a ser tú en tus fuerzas, sino yo en ti creyendo. Pero tienes que ser sensible a lo que yo te estoy llamando, porque serás testimonio de que yo me perfeccioné en tus debilidades. Entonces Dios está abriendo hoy la gran oportunidad que por la fe accesamos a esa situación. El Señor conoce el corazón de todos nosotros, conoce los conflictos que hemos tenido, conoce las lágrimas de los que han derramado lágrimas en secreto, conoce en cierto momento la impotencia que ha venido a nuestras vidas, conoce el dolor que hay en el alma muchas veces, conoce las frustraciones, conoce
las aflicciones de cada corazón de los que estamos acá y aún de los que me están escuchando por esta vía. Pero hoy es necesario que todos los hijos podamos creer, y le invito a que lea del verso 1 al 15 y se va a dar cuenta que de repente aparece este verso. Es que los hijos tenemos que aprovechar. Los hijos tenemos que creer que por la sangre del Cordero ya no estamos destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero hoy por la sangre de Cristo, hoy hemos sido restituidos a la gloria de Dios, y no solamente como un conocimiento teórico, no solamente como un hecho teológico que ya tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, sino vivir la experiencia de que tenemos el derecho de llegar hasta la presencia y gozarnos de la plenitud, para que de esa plenitud tomemos gracia sobre gracia. Puede levantar su mano juntamente conmigo y decir: yo soy hijo de Dios y tengo derecho de venir a la presencia del Señor y tomar de su plenitud gracia sobre gracia para superar todas las batallas que estoy pasando y todos los conflictos que me rodean. Lo voy a lograr porque sé que su palabra se cumple en mi vida. Amén. Tenemos que creerlo. Entonces, Pablo, que antes tenía letra, Pablo se le revela a Cristo y ve la gloria del Señor. Y tenía tan claro, tan definido su objetivo, que él sabía que todo lo que estaba pasando lo tenía que superar, porque tenía algo por qué luchar hasta el final. Por favor, acompáñeme al siguiente verso en 2 Corintios capítulo 7, verso 7. Ahora vea lo importante que es esto. Hablando Pablo de Tito, su presencia fue una alegría, dice, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes, cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y los leales que me son, me llené de alegría. Ahora quiero explicar esa porción porque la traigo acá. En la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, Pablo reprende a la iglesia porque ha tolerado un pecado. Es una iglesia que tiene dones, es una iglesia carismática porque fluye el Espíritu Santo, pero pasan por alto un pecado de fornicación muy evidente. Un hombre había tenido relaciones sexuales con su madrastra, y entonces el Señor corrige a la iglesia de Corinto por medio de Pablo y manda una carta, pero determinante. Y esta carta puso en aprietos a la iglesia, porque a nadie le gusta que le digan las cosas tal como son. Y el pecado hay que denunciarlo. Y Pablo denuncia el pecado y manda con severidad la carta. Y entonces se molestaron los de la iglesia. Y entonces Pablo, como humano, cumplió lo que tenía que hacer. Fue severo, fue estricto, fue radical. Pero Pablo piensa y dice para sí: ¿será que se van a desanimar los corintios? ¿Qué va a suceder? Pero cuando Tito llega después de la carta, dice la palabra que Tito recibe de la iglesia el beneplácito, y dice que los corintios anhelan ver a Pablo. Y algo bien importante, iglesia, aunque parece exigencia o severidad de la palabra del Señor, en cierto momento puede producir un impacto en la vida de nosotros cuando sentimos que Dios nos está hablando muy directo para que corrijamos nuestro caminar, corrijamos nuestro testimonio, no nos sentamos molestos, enojados,
no nos sintamos desanimados, sino que Dios envía en tiempo oportuno su corrección. Dios envía en tiempo oportuno una palabra para enderezar el camino de sus hijos, porque Dios a los que amó los salvó, y Dios por amor nos corregirá para enderezar nuestro camino, porque sabemos que tenemos que tener un reto de llegar hasta el final. Y una de las palabras proféticas, el Señor nos hablaba y nos recordaba que Israel fue llevado al desierto, fue afligido con diversas pruebas, pero para que cada israelita comprobara qué había en su corazón, porque Dios conoce el corazón y Dios nos corrige en cierto momento para que revisemos, porque Dios está hoy recordando: yo soy el que peso los corazones, y Dios quiere que usted y yo seamos corregidos, seamos reencausados, porque Dios nos ama y Dios quiere que tengamos bien claro el objetivo al cual hemos sido llamados. Y tenemos que llegar el día de la visitación, el día de la parucía, porque Dios vendrá por una iglesia gloriosa, una iglesia consagrada, una iglesia que guardó su santidad, una iglesia que guardó su testimonio hasta el final. Aún en medio de las pruebas y la lucha, Dios se agrada de la fe con la cual nos levantamos y caminamos convencidos que no estamos siendo entretenidos en este lugar, no estamos sujetos a emociones, sino a la convicción que nos da el Espíritu de que somos escogidos de Dios para llegar a la meta final, superando pruebas, superando adversidades, superando tribulaciones, porque Dios nos ha dado su Espíritu, Dios nos ha dado su cobertura, y Dios estará con nosotros. Y usted dirá: valió la pena, superamos esto. Amén. Y entonces, hermanos, Pablo tenía tremenda alegría, porque no solamente le da palabras de aliento a él, sino se pone contento, porque Tito fue como un enviado apostólico y la iglesia le hizo fiesta cuando llegó. Usted no me dejará mentir que cuando usted tiene que darle una palabra a alguien, animarlo, a veces las respuestas van a ser: usted piensa que yo no tengo nada que hacer. Y en lugar de decir: le agradezco por las palabras. Usted piensa que yo estoy perdiendo el tiempo, yo tengo muchos compromisos, tengo que hacer muchas cosas. Pero si Dios está exhortando, Dios quiere que seamos más aplicados. Amén. Dios quiere que seamos consecuentes con nuestra salvación. Y entonces Pablo se siente contento, porque su enviado apostólico fue recibido con alegría y fue ministrado por la iglesia. Y entonces Tito le dice: no solamente me recibieron bien, no solamente prepararon banquete cuando yo llegué, no solamente dieron palabras de aliento para mí, sino también dijeron que esperan verte muy pronto, que anhelan verte, que no tienen dolor en su corazón por la severa corrección que les hiciste. Y entonces Pablo se llena de alegría. Vea, póngame la cita nuevamente. Dice la palabra en el verso, en la parte B, dice: cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y los leales que me son, me llené de alegría. Amén. Solo 2, 3 amenes por acá. Una iglesia que tiene gratitud porque fue corregida y dice después: yo necesito más de lo que he recibido, produce alegría. Y entonces Pablo da testimonio que después de los grandes conflictos, de las grandes batallas, Tito es de bendición. Y a la distancia, la iglesia de Corinto fue de bendición también. Queridos hermanos, con todo mi corazón le digo: no puedo estar con todos ustedes, ni la pastora, ni yo, ni los otros pastores pueden estar con usted. Pero cuando uno se anime y decir: vengo en el nombre poderoso de Cristo, y vengo en nombre de los pastores de la iglesia de Genesaret,
Y vengo con palabra de mi Dios para decirle: usted no está solo, usted no está desamparado. Dios tiene promesa para usted. Amén. Esta es la multiplicación de la bendición. Entonces vemos aquí a la luz de la palabra que la iglesia fue de bendición para Pablo y fue de bendición para Tito. Y entonces Pablo, de lo que recibía, compartía con la iglesia. Y entonces, en la experiencia que él tenía de tener comunión con el Señor, él sabía cómo venía la gracia, cómo venía la misericordia, cómo venía el consuelo, cómo venía la fortaleza. Y eso es lo que quiero llegar a este punto. Usted tiene que conocer de dónde va a fluir. Ciertamente la presencia física de un siervo y las palabras que van a ser vertidas por el siervo van a traer alegría y aliento. Pero si no llega el siervo, sí puede llegar usted a la presencia y encontrar de la plenitud esa gracia que usted necesita. Amén. ¿Sí me explico? Pablo tenía la experiencia personal, pero le ayudó lo otro también. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo número 12, verso 9 al 10. Cada vez él me dijo, recuerde este célebre verso, es cuando Pablo tenía un aguijón, 3 veces le pidió que se lo quitara y el Señor le dijo que no se lo iba a quitar. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque de su plenitud estoy tomando gracia sobre gracia. Qué bella palabra. Ahora, lo que el Espíritu quiere para todos nosotros es que podamos ver que esa gracia está a su alcance. Como hijo, tiene derecho de entrar confiadamente al trono de la gracia. Y en el trono de la gracia estará la plenitud de Dios y fluirá para usted esa gracia. Si usted tiene la bendición de Dios, recibirá palabras de aliento por medio de un siervo. Pero si no tiene la oportunidad de que alguien físicamente esté delante de usted, usted aprendió a llegar a la gracia. ¿Sí están conmigo? Ese es un derecho que usted tiene como hijo, llegar a la presencia. Por favor, puede levantar su mano conmigo y declararlo con todas las fuerzas de su ser. Y dígale: como hijo, tengo derecho de llegar a la presencia y tomar de su plenitud esa gracia que necesito que se perfeccione en mis debilidades, porque para Cristo vivo. Amén. Entonces Pablo, para él no fue ningún problema escribir y decir que él se deleitaba en sus debilidades. Oiga, Pablo se deleitaba en las debilidades, y por eso reprendemos al diablo y a los demonios, porque cuando hay una aflicción y no hay el gozo de llegar a la presencia, entonces el diablo se aprovecha y el diablo viene y ministra y dice: no han venido a visitarte, no te han tomado en cuenta, te han dejado solo. Yo quiero decirle que ningún hijo está solo, ningún hijo de Dios está desamparado, ningún hijo de Dios está abandonado. Los hijos de Dios tenemos derecho de llegar a la plenitud, y no aceptemos ningún espíritu de víctima decirnos que nadie nos ha atendido, sino hay un Dios que le atenderá en todo tiempo. Amén. Pero esto no es excusa para que multipliquemos la bendición. Por eso, mis amados hermanos, desde hace varios días el Señor nos ha estado hablando. Los que se reunieron conmigo el lunes por la noche saben que el Señor nos exhortó
para ir por las calles, por los caminos, a tocar puertas. Y en el ayuno el Señor decía: empecemos por los caídos, empecemos por los que dejaron de venir. ¿Sabe que la palabra del Señor dice claramente que los maduros, los que tienen revelación de su llamado, tienen que alentar a los ociosos, tienen que levantar a los débiles de la fe, tienen que darles palabras a los de poco ánimo? Amén. Ahora, de todos los que están acá, Dios no quiere que ninguno sea débil de la fe, ni ocioso, ni de poco ánimo, sino que sean de los hombres y las mujeres que van a ver con sumo gozo, con suma alegría, que el Señor se está perfeccionando en sus debilidades, porque su gracia está sobre usted, porque es hijo y aprendió a entrar a la presencia del Señor. Y entonces dirá: me voy a deleitar en mis debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y en las dificultades, porque cuando sufro por Cristo, sé que Él se va a perfeccionar en mi vida. Amén. Entonces, en esa experiencia, Pablo conoció, y usted debe conocer, que depende del Padre de misericordia. Segunda de Corintios capítulo número 1. Vea cómo tan exquisita la palabra. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3 al 5. Bendito, ¿ya llegó? Lo puede leer en la pantalla, lo apunta y después va a deleitarse en la palabra usted. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas, oiga, en todas nuestras tribulaciones. Me detengo ahí, levante su mano por favor. Sé que hay calor. ¿Hay calor? ¿Sabe que multitudes se van a un estadio y no les importa el calor y están gritando? Y nosotros nos quejamos por un ratito de calor. Levante su mano, por favor. Deje su abanico ahí y levante su mano. Y diga usted conmigo: hoy declaro, no importa las tribulaciones, en todas recibo el consuelo de Dios. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. En todas las tribulaciones Dios nos consuela. Dice la palabra: para que podamos también nosotros consolar a otros que están en cualquier tribulación. Dese el gusto usted, dese el privilegio que usted va a consolar a otro. Haciendo una perspectiva, en algún momento de la vida he estado con la mayor parte de ustedes. Me atrevo a decir que sí. He estado. Pero desde cuenta somos una multitud. Y eso que faltaron bastantes también. Pero qué lindo es que si usted ya experimentó el consuelo de Dios, pueda consolar a otro con el consuelo que ha sido consolado. Qué delicia, ¿verdad? Entonces Dios nos abre esa gran oportunidad a nosotros para que podamos aprovecharla. Dice la palabra, verso 4: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Amén. Ahora, entonces Pablo conoció al Padre de misericordia, al Dios de consolación, y usted también lo conoce. También tenemos que experimentar en todo tiempo la gracia de nuestro Dios hasta el final. Amén. Ahora, ya voy terminando. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7, verso 10. En la carrera que tenemos, el objetivo está claro.
¿Cuántos de los que estamos acá somos parte de la iglesia novia? ¿Cuántos de los que estamos acá somos parte de la iglesia novia? Amén. Hay una cita. El Señor vendrá por su iglesia. Sabemos que no va a ser fácil llegar hasta el final. Si la misma palabra del Señor dice que con dificultad se salva el justo, con dificultad se va a salvar el justo, cuanto más el pecador. Por eso, hermanos amados, pongamos atención a la palabra. Verso número 7, refiriéndose a la gracia. Esa gracia está en estos vasos de barro que somos nosotros. Pero tenemos este tesoro, la gracia, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mire qué tremenda palabra que Dios nos está enviando en tiempo oportuno. Y usted dígale en esta hora: yo creo que Dios me habló desde la palabra profética y me dijo que yo no debo de estar cargado, hecho sobre Él toda la carga. Y no voy a estar angustiado, no voy a estar desesperado, no voy a estar desamparado, no voy a estar destruido, porque en todo conozco al Dios que me ha salvado y el Dios que me dará la victoria hasta el final de la carrera de la fe. Amén. Ahora, todo esto le estoy hablando porque ni tribulación, ni persecución, ni nada que pueda venir, dice la palabra, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Bueno, ok. Ahora, 2 Timoteo. Póngase de pie de una vez, por favor. Pablo le habla a otro hijo de la fe. Le habla a Timoteo. Ahí, conforme vaya usted encontrando esa cita bíblica, póngase de pie, por favor, porque vamos a orar hoy con fe. 2 Timoteo capítulo 4, versos 7-8. Pablo, que había conocido al Padre de misericordia, al Dios de toda consolación, que había experimentado la gracia perfeccionada en sus debilidades. Pablo, que había sido superando cada tribulación, cada persecución, cada aflicción, cada momento difícil, dice al final: he peleado la buena batalla, he acabado la guerra, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nada, ninguna tribulación, ningún conflicto, ni batallas por fuera, ni temores por dentro, ni escasez, ni hambre, ni ángeles, ni principados nos van a detener para alcanzar la corona de justicia, que está reservada para todos los que amamos la venida. Dios conoce sus necesidades. Dios conoce lo que hay en su corazón. Pero hoy conozca al Padre de misericordia, al Dios de toda consolación, al Dios que hace fluir su gracia sobre su vida, el Dios que le dará la respuesta y la salida en este tiempo difícil. Por favor, dígale a Dios: aquí estoy creyendo. ¿Conoces
lo que ha estado pasando, lo que ha afligido mi alma. Señor, yo quiero correr con fe mi carrera, pelear la buena batalla. Hoy extiendo mis manos. Por favor, extienda sus manos al cielo y dígale: Señor, tú conoces mis debilidades, conoces todo lo que ha venido a mi pensamiento, sintiéndome tan cansado, tan cargado, tan agobiado. Señor, tú conoces mi alma. Mi alma se ha abatido hasta la muerte, pero hoy tu palabra refresca mi corazón. Hoy recibo este mensaje como un refrigerio para mi alma, como un mensaje de esperanza. Señor, mis fuerzas se habían agotado, mi carga había sido dura, pero hoy te la entrego. Señor, no quiero ser atrapado por la angustia ni la desesperación. No quiero sentirme destruido ni desamparado. Hoy experimento la gracia sustentadora de ti. Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy, mi Dios, necesitado. Hermanos servidores llegarán ahí con usted. Levante la mano si hay un necesitado de la gracia. Levante sus manos si usted es alguien que quiere experimentar el consuelo del Padre de misericordia. Aquí está mi vida, dígale: Señor. Mientras fluye esta alabanza, fluirá la gracia sustentadora de Dios. Limpia mi corazón, cambia mi mente, Señor Jesús. Límpiame, limpia todo mi ser, que quiero ser más como tú, Señor.